Queridos hermanos, muy buenos días. El pasaje que vamos a meditar en esta mañana es Isaías capítulo 56, versículo 2. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Hasta aquí la palabra del Señor. Al leer este pasaje podríamos caer en el error de creer que la frase "el hombre que hace esto" se refiere a guardar el día de reposo. Pero si nos atenemos al contexto inmediato y general del pasaje, es decir, si leemos el verso anterior, por ejemplo, nos daremos cuenta de que esto no es así. Esto, el hombre que hace esto, se refiere a guardar derecho y hacer justicia, que significa actuar conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que una y otra vez Dios nos viene diciendo a través de su palabra. Leamos el verso anterior, Isaías 56, 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza. A partir de ahí, después hay un punto y coma que separa una frase de otra. Hacer esto es hacer lo justo, lo bueno. Eso es a lo que Dios nos exhorta. La razón es porque su juicio, el juicio de Dios, está a punto de manifestarse. Así que la bienaventuranza de hoy es para el que hace esto. En cuanto al día de reposo, debemos tener cuidado de no confundirnos. No se trata del reposo del día en sí mismo, sino del reposo como parte de la bendición de Dios. O lo que es lo mismo, como parte de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Curiosamente, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, el mandamiento del reposo que hallamos en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, es el único de los 10 mandamientos, es el único que no se repite en el Nuevo Testamento. ¿Y saben por qué? Porque como está escrito, y así lo enseña el apóstol Pablo, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice el apóstol. Romanos 14, 5. También más adelante escribió: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17. De modo que cuando la secta de los adventistas, por poner un ejemplo, hacen de este mandamiento del reposo la norma supra especial y la más importante, según ellos, para identificar a los verdaderos cristianos, están realizando una clara deformación de la teología cristiana, que contradice de ese modo al mismo Señor Jesús, que cuando le preguntaron, afirmó que la Shema, es decir, la Shema es el mandamiento más importante. Se refirió a la declaración que hallamos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Y que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los seres humanos dedicaban todas sus vidas a trabajar y a acrecentar sus riquezas. Dios quiso enseñarles que hay que trabajar para vivir,
pero no vivir para trabajar. De modo que estableció que se descansara cuando menos un día a la semana. Pero lo verdaderamente importante es el reposo en sí, no el día en que reposes. Hacer la voluntad de Dios, lo que es justo, lo que es bueno, es importante. Lo demás son falsas doctrinas de sectas que te alejarán de Dios y de la verdad. En el Nuevo Testamento, todos los días, o sea, en el Nuevo Pacto, todos los días son días del Señor, no uno a la semana. No obstante, descanses el sábado o descanses el domingo o descanses cualquier otro día, la clave para tener la bendición de Dios en los trabajos de toda la semana es tomar conciencia de que santificar el día de descanso, sea cual sea, para dedicarle tiempo a Dios, es la clave. Es decir, al santificar el reposo estamos santificando a Dios y a su palabra, sin importar qué día sea el que reposes. Porque dice, bienaventurado el hombre que hace esto, que hace lo correcto, que hace lo que es bueno, que obedece su palabra. Queridos hermanos, hoy es el día de descanso para muchos creyentes. Otros, en cambio, tienen que trabajar y no les queda más remedio a fin de poder mantener a su familia. Lo importante es que hoy o mañana o el día que descanses, aproveches para adorar a Dios por sus bondades. Él es el que nos hace felices cuando guardamos sus mandamientos. De modo que si hoy es tu descanso, alaba a Dios, bendícelo. Si fue ayer o si será el miércoles próximo, dediquen ese día a glorificar a Dios, porque entonces serán felices, dichosos, bienaventurados. Bienaventurado el hombre que hace esto. Por tanto, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está la salvación del Señor para venir y su justicia para manifestarse. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Quiera Dios que todos seamos bien bendecidos